Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en esta edición número 11 del programa Colaboración, que justamente es una colaboración entre usuarios digitales y la Fundación Acción Igualitaria para tratar temas de coyuntura relacionados a la pandemia del COVID-19 en el Ecuador con respecto a salud, temas sociales, temas políticos y económicos. En este caso, justamente vamos a tratar de temas de salud y referentes a los contagios y número de fallecidos, sobre todo en Pichincha y en Quito. El COE nacional le dio la potestad a los gobiernos locales sobre el color del semáforo durante la pandemia del COVID-19. Quito pasó a amarillo el 3 de junio y a raíz de esta decisión los medios de comunicación han reportado un aumento en el número de personas contagiadas y fallecidas en la capital y un angustiante colapso del sistema sanitario. Pichincha registra hasta el 10 de julio 9.876 pacientes positivos, de los cuales 8.953 están en Quito. Hace un mes Pichincha registró 4.946 contagios confirmados, de estos 4.549 en Quito. Vemos que en un mes ha habido un aumento de aproximadamente el 100% de casos en Pichincha y en Quito. La desesperación por encontrar un medicamento que alivie los síntomas del COVID ha llevado a que personas sin escrúpulos recomienden la toma de dióxido de cloro, sustancia que ha sido calificada como no apta para el consumo humano por médicos científicos e investigadores, siendo este un químico efectivo para la desinfección de superficies como el Pinoclin. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió este 8 de julio a supuestos investigadores nacionales e internacionales que dan fe de la supuesta efectividad del dióxido de cloro para contrarrestar el coronavirus. Además del pronunciamiento de 10 obispos de la Iglesia Católica, quienes solicitan al gobierno que se autorice el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19. Para hablar de estos importantes temas, contamos con la presencia de Santiago Rom, PhD en Biología Evolutiva, profesor principal de la PUCE y miembro fundador de la Academia de Ciencias del Ecuador. Bienvenido, Santiago, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Pamela, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Pues nosotros muchísimo más. Bueno, entonces empezamos esta entrevista. El 30 de junio, en tu cuenta personal de Twitter, hiciste un análisis sobre niveles de positividad quincenal en test COVID-19 PCR a nivel mundial, comparando los datos de 104 países. Con estos datos evidenciaste que la situación en Ecuador sigue siendo muy preocupante y concluiste que la situación en Pichincha empeoró en junio y que el cambio a semáforo amarillo fue lo opuesto a lo que se debió hacer. Como investigador, ¿qué medidas consideras que debieron tomarse en Pichincha y específicamente en Quito para intentar controlar la pandemia del COVID-19? Bueno, el control de la pandemia depende de muchos factores. Era evidente en el mes de mayo que la situación en la provincia de Pichincha y en Quito específicamente no estaba mejorando, sino en realidad estaba cada vez deteriorándose más. El porcentaje de test positivos que estábamos obteniendo aquí en Pichincha era y se mantiene siendo elevadísimo. Estamos hablando de que más de la mitad de las pruebas que se hacen de coronavirus están saliendo positivas. Solamente para darte una idea de lo problemático que es eso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ese valor debería estar siempre por debajo de un 10% e idealmente por debajo de un 5%. En otras palabras, el Ecuador está haciendo un número de test que es totalmente insuficiente, inapropiado para hacer un seguimiento eficiente, digamos, de la evolución de la enfermedad y por otro lado, poder hacer un seguimiento de las personas que están infectadas y de los posibles contagios que pudieron haber generado. Esa información que, digamos, era evidente desde un punto de vista epidemiológico, no se tomó en cuenta cuando se pasó a semáforo amarillo. Me parece que desde esa perspectiva netamente epidemiológica era clarísimo que lo que había que hacer en ese punto, más allá del color del semáforo, era disminuir en lo posible pues el contacto social. Y por otro lado, otras cosas, otras medidas que también eran urgentes e importantes, aumentar la cantidad de test, de pruebas de PCR especialmente, y por otro lado también mejorar la capacidad de los hospitales.
Hay que tomar en cuenta que Quito tuvo mucho tiempo más que Guayaquil para prepararse y realmente lo que se ha visto en estos meses que hubo de preparación adicional es que se hizo muy poco para estar listos para lo que venía a venir. Cuando nosotros pasamos al semáforo amarillo, esto fue el 3 de junio, era totalmente previsible que después de más o menos unas 2 semanas iba a aumentar la cantidad de personas muertas por los contagios que iban a empezar a aumentar. Y eso es precisamente lo que estamos experimentando ahora. Nosotros acabamos de ver justamente el día miércoles, Quito tuvo un número de muertes en exceso de 62, lo cual es altísimo. Es, digamos, el valor más alto que hemos tenido desde que empezó la pandemia aquí en la provincia de Pichincha. Hasta ahora tenemos en Pichincha casi 2.000 muertes en exceso. Este valor de las muertes en exceso es muy importante que, digamos, tengamos claro a qué se refiere. Lo que nos está indicando es cuántas personas están muriendo por sobre lo que normalmente debería morir en este periodo de tiempo, tomando en cuenta años anteriores. Sacamos un promedio del número de muertos, por ejemplo, en el mes de junio para el año 2018 y 2019 y comparamos eso con el 2020. Esa diferencia, ese número de muertes adicionales es algo que es atribuible en su mayor parte pues a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y esas son las cifras más confiables que nosotros tenemos para entender qué es lo que está sucediendo. Como mencioné hace un momento, el número de test que hacemos es increíblemente bajo y el número de muertes que está reportando el Ministerio de Salud depende del número de tests, porque solamente se consideran muertes por COVID para personas que han recibido el test. Como hay un déficit de test, hay muchas personas que oficialmente no son muertes COVID, pero en realidad sí lo son porque estuvieron enfermas y solamente el problema es que no se les detectó. O sea, en ese Entonces, sentido hay un subregistro, porque por no, supuesto, justamente eso no hay está estos bien. exámenes. Sí, más o menos el subregistro varía, pero haciendo una comparación entre lo que reporta el Ministerio de Salud versus este valor de las muertes en exceso, estamos hablando de un subregistro de alrededor del 80%. Es decir, por cada muerte que registra el Ministerio de Salud, en la práctica hay en la realidad 5 muertes que están siendo provocadas por la pandemia. Y como les digo, la mejor estadística que podemos nosotros examinar para entender estos valores es el número de muertes en exceso. Ese valor, como te digo, el miércoles llegó a su punto más alto, todavía no hay valores para jueves y viernes, pero todo indica que cada vez la situación está empeorando aquí en Quito. Santiago, justamente lo que tú mencionaste también ha sido una cuestión de una noticia internacional, porque según el Financial Times, Ecuador tiene la mayor tasa de muertes en exceso del mundo. Según este análisis que hizo el diario británico, Ecuador registra 21.500 muertes en exceso hasta el 17 de junio pasado. Esto significa una tasa superior a las 1.000 muertes en exceso por cada millón de habitantes. ¿Qué variables consideras que llevaron al Ecuador a situarse de manera vergonzosa como primero en este ranking? Bueno, fueron realmente múltiples factores que me parece que confluyeron para hacer que realmente el Ecuador sea uno de los países más golpeados por la pandemia. Recordemos lo que sucedió en Guayaquil, recordemos los gallinazos sobrevolando sobre los hospitales. La situación, digamos, lo que se vio en Guayaquil no se vio en ninguna otra ciudad del mundo. Es por eso que Guayaquil estuvo en la primera plana de los principales periódicos en los países de todo el mundo. Fuimos primera Ojo, plana. Santiago, que ahorita ya se vende Guayaquil como un caso de éxito a nivel internacional, ¿no? Eso es inaudito, porque en realidad fue uno de los mayores fracasos que se ha visto hasta ahora, desde que se inició la pandemia. Entonces, digamos, el valor de muertes en exceso, que es lo que ellos están analizando, que justamente es lo que te acabo de mencionar, uno de las estadísticas más confiables que tenemos ahora, debido a la carencia de test, es este de las muertes en exceso. Y eso es lo que está analizando el Financial Times, y en base a eso ellos reportan que el Ecuador tiene los valores más altos cuando lo consideramos en relación al número de habitantes de cada país. ¿Fueron las causas para esto? Bueno, por un lado, la crisis económica que está afectando al Ecuador ya yo diría,
por lo menos desde hace un par de años hemos visto que la economía se ha visto muy afectada y especialmente esto obviamente se recrudeció con la pandemia. Entonces nos cogió lo peor de la pandemia en medio de una crisis económica bastante severa, bastante profunda, lo cual obviamente dificultó una respuesta efectiva de parte de las autoridades. Por otro lado, también estos problemas gravísimos de corrupción que se ha visto en los hospitales, en la compra de medicinas, esto es algo que claramente evidenció que el sistema de salud en el Ecuador cada vez estaba menos preparado para poder enfrentar la pandemia. En lugar de mejorar, nosotros hemos ido paulatinamente empeorando durante los últimos años y, digamos, algo que de alguna forma precipitó ese deterioro del sistema de salud en el Ecuador fue justamente el problema este de los repartos de los hospitales, la corrupción que ha sido rampante y que se evidenció de forma muy clara justamente durante la emergencia, son factores que tampoco sin duda ayudaron. Otro problema que fue clave, la falta de capacidad del Ministerio de Salud al inicio de la pandemia para hacer pruebas de PCR. Recordemos que cuando había me parece que era alguien de nacionalidad china que estaba aquí, que se pensaba que podía tener el coronavirus, no se pudo hacer era un solo test de PCR lo que se necesitaba. Eso no se pudo hacer aquí en Ecuador. Tuvieron que mandar esa muestra a Atlanta y tuvimos que esperar 2 semanas para que nos den el resultado. Esa es una indicación de lo pésimamente preparados que estuvimos para por lo menos poder hacer las pruebas que nos permitan hacer el seguimiento epidemiológico necesario para evitar que los primeros casos pues se vuelvan lo que sucedió aquí, una epidemia terrible que costó la vida. En el caso de Guayaquil se estima que por lo menos a unas entre 10 y 12 mil personas murieron tan solo en la provincia de Guayas. Otra cosa que es importante anotar es que ese valor que tú mencionaste, que me parece que cuando el Financial Times hizo esta nota, estaba alrededor de 21 o 22 mil Sí, muertes 21.500. en la actualidad estamos ya por las 25.000 en exceso en Ecuador. Es decir, es un valor que está subiendo constantemente y que en un inicio se concentró prácticamente exclusivamente en Guayaquil, pero que en la actualidad se ha expandido mucho más. Hay una gran cantidad de provincias en todo el Ecuador que están experimentando niveles de mortalidad los más elevados desde que se inició la pandemia. Entonces, realmente es una situación muy, muy preocupante. Según un modelo matemático del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, Ecuador podría sufrir una segunda ola a partir de agosto del 2020. De acuerdo al modelo, si las medidas de flexibilización avanzan sin una marcha atrás, Ecuador pasaría de las 4.939 muertes oficiales registradas hasta el 9 de julio a más de 21.300 el 1 de octubre. Y ojo que menciono oficiales porque justamente hemos estado hablando del subregistro. ¿Qué opinión te merece este modelo matemático y qué crees que va a suceder si las autoridades del país insisten en mantener flexibles las medidas? Bueno, la verdad es que yo soy un poco escéptico de los modelos predictivos que se basan en los datos que se están generando en la actualidad en el Ecuador relacionados con la pandemia, justamente por el problema que tenemos del subregistro y no solamente eso, sino que también hay un problema gravísimo de manejo irresponsable y caótico de la información. Nosotros tenemos que en el Ecuador, en algunos días durante la pandemia, de un día para otro subió en el 100% la cantidad de test reportados. También se ha visto que en algunos casos la cantidad de muertos ha disminuido en lugar de aumentar, a pesar de que una curva acumulada de muertes siempre tiene que subir por definición. En el Ecuador se ven cosas que desde un punto de vista matemático son imposibles. Las curvas acumuladas bajan y después suben nuevamente. Eso es algo que no se ve en ningún otro país. Estos datos entonces son tan problemáticos, tienen tantos errores y son tan incompletos que hacen muy difícil que sea posible hacer predicciones que sean confiables. Estas predicciones que tú mencionas, sin duda que tienen un intervalo de confianza muy amplio, es decir, hay una gran cantidad de escenarios que pueden calzar, digamos, en la información que está disponible y en realidad es un poco difícil saber si es que estos modelos son correctos o no. De todas formas, lo que sí está bastante claro es que en el caso de Quito, por ejemplo, nosotros
todavía nos mantenemos en la primera ola. La primera ola todavía no ha pasado. Lo que se ve es que cada vez suben y suben más los casos. Tomemos en cuenta otra cosa que es importante. El ministro de Salud, cuando hubo la reunión del Consejo Metropolitano y que después el COE, digamos, dio paso a al semáforo amarillo aquí en la provincia de Pichincha, mencionó que la curva de los contagios en la ciudad de Quito había sido durante la tercera semana de abril. Imagínate lo que es eso. En abril, supuestamente, de acuerdo con el ministro, ya habíamos tenido el mayor número de contagios. Estamos ahora en julio y vemos que de todas formas la cantidad de contagios sigue aumentando y también está aumentando la cantidad de muertos, lo cual claramente te demuestra que la información que se maneja en el ministerio es información que no es confiable en absoluto. Hay un principio bastante conocido en este tema del modelamiento, que es el de basura entra, basura sale. El problema que nosotros tenemos ahora es que los datos son tan deficitarios que son basura y por lo tanto, por más bueno que sea el modelo, lo más probable es que también nos dé predicciones que en muchos casos no se van a ajustar a la realidad. De todas formas, cuando nosotros vemos la cantidad de muertes en exceso y por otro lado vemos la proporción de test que están saliendo positivos, esas son indicaciones clarísimas de que la situación, por lo menos por ahora, no está mejorando. Yo no me atrevo a hacer predicciones de qué es lo que va a pasar a futuro porque es difícil, pero lo que sí está claro es que la situación, por lo menos por ahora, es difícil y no hay nada que indique que haya un cambio de tendencia durante las próximas semanas que vienen. Gracias, Santiago, por tu análisis. Y ahora cambiando justamente al otro tema, hablemos del dióxido de cloro. ¿Qué es? ¿Cuál es su historia como supuesta cura de enfermedades? ¿Y por qué no podemos llamarlo medicamento para el consumo humano? Bueno, es una sustancia que se utiliza como desinfectante, es una sustancia que se ha usado por muchísimo tiempo, no es nada que sea nuevo en el mercado. Tiene propiedades que son bactericidas y también mata los virus, mata los hongos, en general mata los microorganismos y es por eso que se utiliza como desinfectante. Se utiliza como desinfectante en el agua, por ejemplo, o también en las piscinas. Es la sustancia, el cloro que digamos que nosotros conocemos que se pone en las piscinas es justamente este dióxido de cloro. Ahora bien, el hecho de que sea bactericida y que sea viricida no quiere decir que el dióxido de cloro sea para consumo humano. Plantear que es para consumo humano o que puede servir para curar el coronavirus porque tiene estas propiedades sería equivalente a plantear que el pinoclin también puede tener estas propiedades medicinales, lo cual obviamente no tiene sentido. No es para consumo humano, tiene otras aplicaciones que evidentemente es un compuesto químico útil, pero eh, sin lugar a dudas, pues no sirve para la cura de ninguna enfermedad y menos todavía del coronavirus, del COVID. La razón por la cual no se puede usar en humanos es que sencillamente hasta ahora, bueno, es una sustancia tóxica, esto es algo que ya se conoce bastante bien porque se ha hecho experimentos en animales que han demostrado que es una sustancia tóxica. Y por otro lado, pues no se ha pasado, digamos, las etapas o los procedimientos que son necesarios para la aprobación de un fármaco. La aprobación de un fármaco es un proceso que es bastante riguroso, también es un proceso que es bastante complejo, es un proceso largo, justamente para garantizar que cuando se aprueba un fármaco, es un fármaco que no va a producir efectos secundarios severos y por otro lado que va a ser efectivo para curar una enfermedad. En el caso del coronavirus, del dióxido de cloro, lo que se ve es que en realidad no se ha pasado por todo este procedimiento por el simple hecho de que es una sustancia que ya se conoce que es tóxica. Es decir, nosotros generalmente tenemos primero pruebas que se hacen en laboratorio, después de eso tienes los ensayos preclínicos que se hacen en animales y esos ensayos preclínicos, digamos, te permiten entender si es que esta sustancia tiene propiedades tóxicas y solamente si es que pasas de esa segunda fase puedes entrar ya a hacer pruebas, ensayos clínicos con humanos. Estos ensayos clínicos tienen tres partes. En la fase 3 tienes que involucrar a miles de personas con un diseño experimental muy minucioso, con grupos control, es decir, realmente es un ejercicio científico bastante complejo y demandante. Eso no se ha hecho en el caso del dióxido de cloro. La razón principal es que ya se conoce que es tóxico y yo creo que es hasta cierto punto obvio que no pasaría
segunda fase preclínica en la cual se necesita demostrar que realmente no tiene propiedades tóxicas. Debido a que no se ha hecho todo este procedimiento para lograr que se apruebe como fármaco, entonces obviamente no se puede aconsejar su uso porque sencillamente tiene estas propiedades que imposibilitan que pueda ser utilizado como un fármaco en humanos. Queda clarísimo, es decir, la gente que lo está consumiendo está tomando básicamente Pinoclin. Pero hay estas historias, estos mitos, estas leyendas, diría yo, de que cura la malaria, que ha servido para el VIH. Tiene así como información, entre comillas, que uno podría encontrar como anécdotas. ¿De dónde sale toda esta historia de que el dióxido de cloro funciona para la cura de estas enfermedades, incluyendo el COVID-19? Bueno, son redes de estafadores internacionales que se dedican a la comercialización, no tanto del producto en sí, sino de más bien información que está asociada con el producto. Por ejemplo, Andreas Kalker, que es uno de los principales promotores, él te está vendiendo suscripciones para que recibas información para la administración de este producto, para que gente en cada uno de los países también se dedique a vender este producto a los demás. Entonces, estas suscripciones, él también vende libros. Esas son las cosas que realmente a ellos les enriquecen. Es verdad que es un producto que no es costoso, pero esto es algo, digamos, una consecuencia del hecho de que es un producto que es de amplio uso, no solamente para una serie grande de consumos, digamos, o de utilidades industriales y también incluso domésticas. Eh, pero el punto es que a pesar de que existe eh, el hecho de que cuesta poco, de todas formas, eso no impide que estas personas inescrupulosas, estas redes de estafadores, se enriquezcan, digamos, aprovechándose de la desesperación de la gente. En el caso de estas historias milagrosas, digamos, de personas que se curan utilizando estos productos, eh, lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en el caso específico del coronavirus, tú tienes una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad que en comparación a otras enfermedades no es muy alta. Estamos hablando de que en el Ecuador, por ejemplo, más o menos hay una tasa de mortalidad entre las personas diagnosticadas del 10%. En otras palabras, si tú tienes 10 enfermos, uno de ellos solamente va a morir, mientras que los 9 restantes van a sobrevivir. No van a sobrevivir porque se toman ninguna medicina, porque hasta ahora no hay cura para el COVID. Lo que va a suceder es que su sistema inmune va a luchar contra la enfermedad y eventualmente pues va a acabar con el virus. Es un proceso natural, normal. Felizmente, digamos, este virus no es tan mortífero como otros virus que tienen tasas de mortalidad que son mucho mayores. Ahora bien, si es que a mí se me ocurre, por ejemplo, aprovecharme de la ingenuidad de la gente y decir que el agua de los floreros, por ejemplo, es una cura contra el coronavirus. Supongamos que yo tengo estas 10 personas que han sido contagiadas con coronavirus y yo les doy a tomar el agua de estos floreros. Cada una toma este tratamiento, les va a decir, tienen que tomar una copita de, no sé, 10 centímetros cúbicos cada día antes del desayuno, ¿ya? Esperamos 2 o 3 semanas. A las 3 semanas, lo que yo espero es que de las 10 personas, 9 sobrevivan, ¿sí? Y tranquilamente, entonces yo voy a decir, bueno, estos 9 personas que sobrevivieron se salvaron gracias a que tomaron el agua del florero. Eso es, digamos, lo que se está haciendo en la actualidad con este dióxido de cloro. Esa es la historia que te están vendiendo ahora estos estafadores para que tú creas que realmente tiene propiedades curativas. Lo cierto es que esta enfermedad, en la mayoría de los casos, se cura por sí sola. Y debido a que tú tomas cualquier sustancia durante ese periodo, eso no quiere decir que te curaste por tomar esa sustancia o por comer cualquier comida que hayas comido durante ese periodo, sino que, como te digo, es parte del curso normal que toma la lucha, digamos, que tiene el sistema inmune en contra de la enfermedad. Ese es uno de los... Santiago, una consulta. Queda claro que se están valiendo justamente de la tasa de mortalidad y atribuyendo al dióxido de cloro los beneficios cuando es un proceso natural, digamos, de la enfermedad. Sin embargo, ¿qué supuestamente condiciones milagrosas o cuestiones pseudocientíficas le atribuyen al dióxido de cloro para decir que sí funciona para el tratamiento de enfermedades? Supuestamente, o sea, son cosas totalmente absurdas. Lo que se suele decir es que aumenta la cantidad de oxígeno
que mejora la oxigenación y por lo tanto mejora la cantidad de energía. Y entonces, como aumenta la energía, pues eso te cura las enfermedades. Alemán charlatán Andreas Kalker lo que dice es que todas las enfermedades son un producto de una disminución de energía. Entonces, como esto supuestamente tiene oxígeno, te da oxígeno y eso hace que aumente la energía. Esta mañana, por primera vez, me puse a escuchar una de las declaraciones que hacía digamos, fraude de estafador que está promocionando este producto y decía, o sea, son cosas que parece increíble que la gente en realidad pueda creer cosas así. En pleno Decía siglo que, XXI, ¿no? sí, decía que el dióxido de cloro le había ayudado a una señora a terminar su tesis de doctorado, porque supuestamente ella había tomado este producto y eso le había dado mucha energía y tiene efectos maravillosos en el cerebro y entonces con toda esa energía y toda esa inteligencia, pues ella había podido terminar el doctorado. Eso literalmente lo dijo en unas declaraciones que hacía esta mañana. Solamente para que te des cuenta de la forma en la cual, digamos, estas redes de estafadores, como les digo, porque además no es solamente él, sino que hay una gran cantidad de diferentes grupos que a nivel mundial están tratando de vender este producto y especialmente ahora aprovechándose de la pandemia. Este es un problema especialmente grave en países latinoamericanos y también en países del África, donde no hay una buena institucionalidad, pues, que permita a los países, digamos, defenderse de estos estafadores que lo que hacen es aprovecharse de la ingenuidad y de la desesperación de la gente. En el Ecuador, en la actualidad, nosotros vemos que hay muchísima desesperación, hay muchísima necesidad de encontrar una cura en contra del coronavirus, al igual que en todo el mundo. Y pues estas redes de estafadores lo que hacen es aprovecharse de esa desesperación, eh, utilizan un lenguaje pseudocientífico que para cualquier persona que entienda el tema es absurdo, pero para muchas personas que no tienen mucha idea de temas de salud, pues suena con lógica y de esa forma les convence. Y hay el hecho de que como el coronavirus tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, entonces se ven estos casos de gente que toma, no tiene efectos adversos en la salud porque depende muchísimo de la dosis que se consuma y se curan del coronavirus gracias a su sistema inmune, pero equivocadamente se atribuye esto a el dióxido de cloro. Justo quería consultarte qué posibles efectos nocivos puede tener el dióxido de cloro en la salud de las personas que lo toman de forma constante. Esto es algo bien importante. Uno de los argumentos que también presentan las personas de estas que tratan de vender este producto es de que fulanito se tomó y no le hizo daño. La cuestión es que la toxicidad de este producto obviamente depende de la dosis, de la concentración. Si es que lo consumes en una concentración muy baja, va a tener efectos negativos que van a ser prácticamente imperceptibles. Pero cuando se lo consumen en cantidades mayores, lo que se ve es que puede producir náusea, puede producir vómito, puede producir daños renales, es decir, puede afectar al riñón, puede también producir daños hematológicos, puede producir también daños al sistema nervioso. Hay una gran cantidad de efectos negativos posibles de esta sustancia. Y hay personas aquí en el Ecuador, yo he recibido ya reportes de que están yendo intoxicadas a los hospitales. Este es un problema obviamente serio, ¿no? Especialmente si es que se aconseja que se tome este producto de una forma sostenida y prolongada por un periodo largo. Como mencioné hace un momento, este es un producto que en algunos casos, si es que se toma en una concentración muy baja, aparentemente no tiene ningún efecto negativo. Y también eso se suele usar como un argumento para el uso del producto, es decir, mira, fulanito se tomó y no le hizo daño. Bueno, eso también es algo que hay que analizar con cuidado. ¿Qué tal si es que yo conozco una persona que ha fumado durante 10 años, no ha desarrollado cáncer hasta ahora y yo le cito a esta persona como un ejemplo de que el cigarrillo no mata y que no tiene ningún efecto adverso en la salud? Evidentemente esto es incorrecto, porque nosotros sabemos que cuando nosotros analizamos toda una población, vamos a encontrar que sí existe efecto. Es decir, el hecho de que no afecte a todas las personas no quiere decir que no haya personas a quienes sí les afecta dentro de la población y por lo tanto su uso no sea recomendado. Sucede exactamente lo mismo en el caso del dióxido de cloro.
¿Cómo calificas el hecho de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se haya permitido discutir sobre los supuestos beneficios del dióxido de cloro con personas que promueven su uso? Y que 10 obispos también quieran que se autorice este químico como tratamiento del COVID-19. ¿Qué intereses crees que hay detrás de esto? Ya, bueno, a mí me parece que lo que hizo la Comisión de Fiscalización del Congreso es incalificable, porque sencillamente esa no es la función que tiene la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización debería fiscalizar. En la actualidad en el Ecuador hay una gran cantidad de funcionarios que deberían ser fiscalizados, hay muchísimos casos de corrupción que deberían pasar por esta comisión, y sin embargo, en lugar de cumplir con su trabajo, de cumplir con su función, lo que hicieron fue abrir a estas redes internacionales de estafadores para que por medio de la Asamblea Nacional, que es un organismo que debería proteger a los ecuatorianos, se difunda información relacionada con el uso de estos productos que son de venta ilegal y de uso ilegal en el Ecuador. Algo muy importante para tomar en cuenta. El Ministerio de Salud ya se ha pronunciado con respecto al uso de este producto, ha desaconsejado el uso de este producto. El ARSA claramente ha manifestado que los ecuatorianos deben abstenerse de consumir este producto como medicina, y además no tiene registro sanitario. Entonces, esto hace automáticamente que su consumo y su venta sean ilegales. El hecho de que la Asamblea Nacional reciba estos grupos que están dedicados a actividades ilegales en el Ecuador, a mí me parece que es totalmente criticable e incomprensible, porque nuestros representantes, nosotros somos los mandantes de estos señores, en realidad deberían velar por los intereses de los ecuatorianos y no velar por los intereses de estos grupos que, como digo, lo que hacen es estafar a la gente. Además, sorprende que sea la Comisión de Fiscalización, como dices tú, y que no sea la de salud, que se supone que es la que tiene ese ámbito. Pero también, como te decía en la pregunta, sorprende este llamado de los 10 obispos de la Iglesia Católica a que se autorice el consumo. ¿Qué opinión te merece esta situación? Eso también es algo extraño, eso es algo que también te da una indicación del poder económico que tienen estos grupos, de la capacidad de organización que tienen. En el año pasado salió un artículo en el periódico británico The Guardian, en el cual se denunciaba que en Uganda existía estos estafadores, digamos, estaban operando por medio de un grupo evangelista que está basado en Florida, en Estados Unidos, y este grupo pues operaba utilizando a figuras religiosas locales. Más o menos habían unos 1.200 de estos, no sé qué serán, sacerdotes, clérigos, Pastores de la Iglesia pastores. Evangélica. 1.200 de estos, digamos, formaban parte de esta red. Ellos entregaban el dióxido de cloro a estos pastores y ellos lo que hacían era a su vez distribuir en cada una de sus comunidades como beneficio, digamos, a estos pastores a los que tenían una mayor capacidad de repartir este producto, les daban teléfonos celulares. Esos eran los incentivos que se utilizaban en este caso. Utilizando este sistema de organización, llegaban a repartir dióxido de cloro a 50,000 personas en Uganda, imagínate, entre niños y personas que en muchos casos tienen problemas de salud, pues se les estaba administrando esta sustancia tóxica, obviamente sin ningún aval de ninguna organización de salud, porque, como te digo, en ningún país del mundo se ha autorizado el uso de esta sustancia como medicina. Ellos se aprovechan de países como el Ecuador, como Uganda, como otros países latinoamericanos, donde en la actualidad la institucionalidad pues no permite controlar este tipo de actividades ilegales. Santiago, ha sido muy claras tus intervenciones con respecto a los temas que hemos abordado. Te agradecemos desde Colaboración muchísimo por habernos dado este tiempo y poder aclarar estas dudas. Y pues bueno, para las personas que nos han visto queda clarísimo que tomar dióxido de cloro no es la mejor de las ideas, es ilegal, es absolutamente tóxico. Por favor, no comamos cuento y realmente basémonos en la información científica y técnica que está a disposición de todas y todos. Te mando un abrazo, Santi. Te agradezco muchísimo. Para una siguiente ocasión, para tratar otros temas, esperaremos contar con tu presencia. Con muchísimo gusto, te agradezco mucho, Pamela, por la invitación, te mando un abrazo también y bueno, estoy a las órdenes cuando necesites cualquier información.